Hace 416 millones de años, en un periodo de tiempo conocido como Devónico, la Tierra era muy distinta como la vemos actualmente. En las profundidades del océano Pantalasa habitaban criaturas excepcionales que nuestras mentes no alcanzan a imaginar. Hoy en día, tenemos pruebas de la existencia de estos maravillosos animales, gracias a que los paleontólogos y paleontólogas han encontrado sus restos fósiles, desde dientes hasta conchas. La paleontología es una ventana abierta hacia el pasado, que nos permite encontrar pruebas de la existencia de estos maravillosos animales. ¿Quieres encontrarlas tú también? Hola Paleocompis, desde el Museo de la Universidad de Valencia os traemos esta manualidad con la que podréis convertiros en auténticos paleontólogos sin salir de casa. Como veis, básicamente es una caja de excavación dentro de la cual hay unos fósiles escondidos que vosotros tendréis que encontrar e identificar. Yo he personalizado mi caja únicamente con fósiles del Devónico, como ya he dicho en la intro, pero vosotros podéis coger cualquier otro periodo de tiempo o fósiles en concreto que os gusten más. Y sin más dilación, vamos a explicaros cómo hacer alguno de estos fósiles tan originales. Los materiales que necesitaremos para esta manualidad son una caja de cartón, papel de cocina o papel higiénico, folios o papel de periódico, cola blanca, lápices y rotuladores, una goma de borrar, cinta de carrocero, un pincel y pintura acrílica. En primer lugar, dibuja el fósil que quieres hacer en un trozo de cartón. Puedes buscar imágenes de fósiles reales para inspirarte. Yo, en este caso, he elegido un amonoideo. Los amonoideos son un grupo de animales que aparecen durante el Devónico y que son parientes muy lejanos de los pulpos y los calamares. Como podéis ver, en concreto estoy dibujando la concha de este animal, que tiene forma de espiral. No os preocupéis si el dibujo no os queda del todo bien, ya que simplemente va a ser una guía para realizar el siguiente paso. Además, si os equivocáis mucho, siempre podéis utilizar la goma. El siguiente paso será recortar el dibujo. Una vez que lo hayas recortado, vas a necesitar el papel de periódico y la cinta de carrocero. Ahora, coge el papel de periódico y haz bolas de distintos tamaños. Pega las bolas en tu fósil de cartón usando la cinta de carrocero. Intenta pegar las bolas siguiendo las líneas de tu dibujo. Este paso es muy importante para dar al fósil sensación de profundidad. Pega las bolas de manera que no quede prácticamente ningún hueco entre ellas. Ayúdate de la cinta de carrocero para esto y conforme las vas pegando ves dándole la forma deseada, siguiendo siempre las líneas de tu dibujo. Conforme vayas avanzando verás como cada vez más se va pareciendo al fósil que tú habías pensado en un principio. Una vez hayas moldeado tu fósil te tiene que quedar algo como esto. Para el siguiente paso vamos a necesitar cola blanca, agua, papel higiénico, un recipiente y un pincel. Mezcla en el recipiente 2 partes de cola y una de agua. Usa el pincel para removerlo bien. Si ves que la mezcla está demasiado líquida, añádele un poco más de cola. A continuación tienes que cortar trocitos pequeños de papel higiénico y pegarlos por todo tu fósil usando la mezcla de cola y agua. Deberás darle aproximadamente unas 3 capas de esta mezcla. Si tu fósil presenta unas zonas más hundidas que otras, remárcalas con el pincel y pon mayor cantidad de papel en aquellas zonas que quieras que estén abultadas. Una vez que lo hayáis recubierto todo con la mezcla de cola, agua y papel higiénico, habrá que dejarlo un día entero para que se seque. Una vez que ya esté completamente seco, ha llegado el momento de pintarlo. Como veréis, yo voy a pintarlo con pintura acrílica y después añadiré algunos detalles con rotulador, pero vosotros podéis usar cualquier otro tipo de pintura que tengáis por casa. Yo estoy pintando mi fósil de color marrón, ya que muchos de los fósiles que encontramos en el campo son de tonos marrones o negros, pero vosotros podéis usar los colores que más os gusten. De hecho, encontramos fósiles de muchos colores distintos, desde rojo, negro, dorado e incluso multicolor. El color de los fósiles depende, entre otras cosas, de la roca de la que estén formados. Mis favoritos son los fósiles opalizados, como por ejemplo este hueso de dinosaurio que podéis ver en la pantalla. Estos fósiles están formados por un mineral que se llama ópalo.
que como podéis ver tiene unos colores impresionantes, así que no tengáis miedo a la hora de pintar vuestro fósil y coged vuestros colores favoritos. Una vez que la pintura ya esté seca, ha llegado el momento de darle unos pequeños detalles. Para esto yo voy a usar unos rotuladores negros, pero vosotros podéis usar cualquier otro tipo de rotulador o incluso hacerlo con un pincel. A la hora de hacer los detalles debes pintar las partes del fósil que quieres que resalten. También puedes dibujar pequeños agujeros para que parezca que tu fósil esté roto y darle un aspecto más antiguo. Ahora que ya tienes los fósiles hechos y también la caja, ha llegado el momento de jugar con la manualidad. Para ello necesitarás, además de los fósiles y la caja, un pincel y una bolsa de pan rallado o serrín. Lo primero que tienes que hacer es llenar la caja con serrín o pan rallado. Ten en cuenta que tiene que cubrir por completo los fósiles, así que añade bastante cantidad. A continuación, mete los fósiles dentro e intenta ocultarlos lo mejor que puedas. Esto es mucho más divertido si hay alguien que esconda los fósiles por ti, porque si no, lo más probable es que recuerdes dónde los habías puesto. Una vez que estén bien escondidos, cierra la caja, muévela un poco para cambiar su posición, ábrela otra vez y ya estás listo para encontrar tus fósiles. Además, he hecho estas tarjetas para que sea mucho más fácil identificar los fósiles. Podéis descargarlas en el link de la descripción del vídeo y personalizar vuestras propias tarjetas. Como podéis ver, además de la monoideo, también he hecho un trilobite, una concha de bivalvo, una concha de braquiópodo y un diente de tiburón yunque. Aunque yo solo haya hecho estos fósiles, hay muchos otros que podéis hacer desde casa, como por ejemplo un diente de megalodón o una garra de Tyrannosaurus Rex. Espero que os haya gustado mucho esta manualidad, que no dejéis de interesaros por la ciencia y de visitar muchos museos. ¡Hasta la próxima! No te olvides de darle a like y seguirnos en redes sociales.